Para grandes y chicos, el podcast. Tres. Bienvenidos al podcast para grandes y chicos. Yo soy Manu Y yo soy Ana. y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la regulación emocional y el comportamiento. Bueno, vamos a empezar por saber qué es esto de la regulación emocional. Y pues luego vamos a hablar de para qué nos está sirviendo eso y un poco sobre el desarrollo emocional de los niños y niñas desde que nacen hasta más o menos como los 10 años de edad. Luego vamos a dar estrategias y cómo implementar la regulación emocional en nuestros niños y niñas. Pues empecemos. Empecemos. Bueno, ¿qué es la regulación emocional? Bueno, la regulación emocional, más que una cosa, es una herramienta que nos funciona para poder, como su nombre lo dice, regular esas emociones y saber cómo llevarlas de la mejor manera. Y pues es muy importante empezar a trabajarlos desde muy pequeños, ya sea desde las primeras edades, desde que nacen, porque esto va a permitir no solo un buen desarrollo del mundo introspectivo, del mundo personal de los niños y niñas, sino también de la forma en que se van a desenvolver en la sociedad, los demás y en sus relaciones interpersonales. Sí, también entender un poco como lo que dices desde muy pequeños, entender que los niños desde que están en la panza entienden lo que uno les dice. Tal vez no con la misma dificultad, pero lo pueden entender. Entonces, desde los 6 meses los niños empiezan a interpretar el no, entonces se les puede empezar a implementar la regulación emocional en sus vidas. Y ya que estamos hablando desde que es un proceso, desde que nacen, incluso desde la etapa prenatal, pues hablemos sobre ese desarrollo que tienen los niños y niñas. Del primer al segundo mes, ellos ya empiezan como por el apego, primero hablamos sobre el apego, en el sentido de que ellos entienden esa figura como de apego como quién me va a suplir las necesidades. Es un poco instintivo, pero de una u otra manera está ahí presente. Ya luego vamos de los 2 a los 7 meses que pasamos al reconocimiento. Entonces yo ya sé quién es mi mamá, quién es mi papá, quiénes son esas personas que me rodean, quiénes son mis cuidadores, quién me va a suplir ciertas necesidades, quién va a jugar conmigo, quién se va a reír, quién me va a hacer cosquillas. Ese tipo de apego es del que hablamos en este momento. Luego pues viene otro tipo como de avance en este proceso y es como de los 7 a los 30 meses que aparece la cuestión de la intencionalidad. Entonces ellos son un poquito más conscientes de esa figura, entonces ya me acerco a ti para darte un abrazo, ya me acerco a ti para que juguemos un poco, entonces es como con esa intención de generar una relación recíproca con el otro. Hay que entender un poco que sí hay tipos de apegos y el apego es instintivo, pero se debe como tratar desde muy pequeños como de hacer de una manera intencionada qué tipo de apego quiero que tenga mi hijo, mi hermano, mi primo, lo que sea. Entonces, hablemos de esos tipos de apego. Entonces el primer tipo de apego, o bueno, no el primero, sino uno de ellos, es como el ideal, que es el apego seguro. El apego seguro es donde, pues, digamos, como dice su nombre, los niños ven a ese papá, a esa mamá o esas personas cercanas como su lugar seguro, donde puedo acudir cuando estoy triste, quien me puede dar mi felicidad. Y al generar este tipo de apego seguro, que es a raíz como de un cuidado constante, de un cariño constante, de un acompañamiento constante desde que nacen, pues en un futuro van a ser niños y adultos que van a poder relacionarse de manera segura y adecuada con su entorno y las personas asimismo van a recurrir a ellos como un lugar seguro. Luego tenemos el apego evasivo, que es ese apego en donde el niño prácticamente no le importa si la mamá está, bueno, si su cuidador está, si lo dejaron, si no lo dejaron, si van a jugar con él, si no van a jugar con él. No tiene gran interés en lo que hagan las demás personas. En un futuro son adultos o personas que no van a confiar, distraídos, escépticos, que prefieren tener a los demás alejados y que les va a costar más tener relaciones interpersonales. Sí, lamentablemente eso es lo que más vemos actualmente. Entonces hay que evitar esos tipos de apego que pueden darse y hay que trabajarlos, pero intentar. Y que sería el ideal que no se dieran, pero Sí. pues existen por alguna razón. Sí. Luego tenemos el apego de oposición, que entonces aquí es algo como muy extraño, se podría decir, y es que el niño
digamos, cuando está con la mamá, súper chévere, mi mami tan linda. Muestra un apego seguro, Sí, me siento todo. bien. Pero cuando la mamá se va, entonces él entra en desesperación. Y cuando la mamá llega de nuevo, siente como ese instinto de me voy a vengar de mi mamá. No lo piensa así el niño, pero digamos que se ve así porque empieza a evadirla, como a hacerse un lado. Entonces es como, tú te- Llegó mi mamá, tú te fuiste, ahora yo me voy. no te presto atención. Sí, entonces estas personas o estos niños cuando crecen, cuando son adultos, pues van a tener poca seguridad en sus relaciones, van a tener miedo al abandono, entonces muchas veces también se conoce como ansioso, como ese apego ansioso de no quiero que te vayas porque si tú te vas entonces se me acaba el mundo. Sí. Luego está un apego desorganizado que empieza también a ser como también muy similar al ambivalente. Es un apego contradictorio también porque en algunos momentos puede tener cierta emoción de me siento seguro, me siento bien, te vas, regresas y me siento bien, pero en otros momentos puede ser todo lo contrario. O puede ser, digamos, que en el momento en que ya siento que de una u otra manera mi estabilidad o depende de ti, pues entonces yo me alejo completamente. Entonces son personas que en el futuro van a ser personas totalmente desapegadas y con inestabilidad emocional. Y bueno, ya que hablamos de los tipos de apego y que son tan importantes trabajarlos desde pequeños, pues retomemos nuevamente lo que es ese desarrollo de las emociones. Esas etapas. Sí, entonces de los 3 a los 5 años, más o menos, los niños tienen un reconocimiento muy básico de sus emociones. Entonces, la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo son como las únicas que conocen. Las basiquitas. Sí, como que su espectro emocional es muy básico y asimismo su regulación de las emociones también tiende a ser muy básica, por decirlo así. Entonces, hay la importancia de trabajarlo para ayudarlos y guiarlos, porque ellos aún No son conocen. no conocen. No conocen la frustración, no conocen otras emociones que uno podría entrar, digamos, en desespero porque no la están reconociendo y por ende no la saben manejar. Bueno, hasta los 6 años los niños pueden empezar a entender que en una misma situación una misma situación les puede generar dos emociones, bien sea iguales o diferentes. De los 6 a los 8 años comprenden ahí sí que una misma situación puede provocar dos sentimientos opuestos en momentos diferentes. Sí, cuando ya digamos que tienen este reconocimiento hacia los 8 y 10 años ya empiezan a entender, pues digamos primero que hay muchas más emociones que en las 4 básicas. Y segundo, que una misma situación les puede generar dos emociones diferentes al mismo tiempo. Y eso es un choque para ellos, entonces sí es importante mucho estar acompañándolos. Porque si bien de los 6 a los 8 empiezan a hacer ese reconocimiento, es como digamos, no sé, hoy me dio alegría la hora del almuerzo, por ejemplo. Pero mañana la hora del almuerzo definitivamente me causó tristeza y es el mismo momento, la misma situación, pero dos emociones totalmente opuestas o bueno, diferentes. Pero ya a los 8 a los 10 años pueden ver que, no sé, mi amiguito vino de la calle a visitarme y yo estoy muy feliz porque él vino. Su mamá lo deja jugar con un balón, pero yo no puedo jugar con un balón porque a él le fue bien y a mí no. Entonces estoy feliz porque mi amigo vino, pero estoy triste, enojado porque él puede jugar y yo no. Sí, y pues muchas veces nosotros como adultos nos desesperamos de que el niño empiece a hacer rabietas, porque bueno, las mal llamadas rabietas, ¿no? Las mal llamadas pataletas. Pataletas, sí, pataletas. Sí. Pero es que tenemos que entender que ellos están en un proceso hasta ahora de reconocimiento, de aprendizaje, y sí, pues sí, nosotros como adultos muchas veces no somos sabemos. capaces, mucho menos van a hacerlo los niños y niñas. Es cierto. Bueno, podemos empezar a hablar como un poquito de cómo implementar eso, porque como lo decía Manu, como lo decías tú, sí es difícil para uno a veces como controlar esa frustración, ese enojo, esa tristeza, esa alegría a veces que es como ya demasiado eufórica. Sí, ya muy cómoda. Sí, es complicado para uno regularla, pues cómo hacer para un niño que está en un mundo nuevo, experimentando cosas seguramente nuevas que en algún momento nosotros pasamos. Entonces, bueno, ¿cómo implementar? Creo yo que lo primero que podríamos hacer es
brindándole al niño la seguridad de expresar su emoción, como la siento. Entonces, si yo tengo rabia, mi manera de expresarla es pegando un grito al cielo, pues ya más adelante se irá como regulando ese grito. Sí, o sea, hay que entender que es como su primer instinto, ¿no? Y que pues es importante dejarlo que lo experimente para que le entienda y que yo pueda explicarle, bueno, lo hiciste de esta manera, pero podrías hacerlo mejor de otra forma. de otra forma. Exacto, y ahí empezar a decirle, mira, sientes tu enojo, bueno, esta vez gritaste, pero yo te puedo dar esta herramienta para que la próxima no grites, sino, no sé, Te sientes en un lugar y respires profundo, por ejemplo. sí, podría ser. Primero eso, siento yo, dejarlo expresar sus emociones libremente. Lo segundo, creería que podría ser mencionar la emoción que se está sintiendo. Entonces, quería un dulce y mi mamá no me lo dio. Entonces, ok, entiendo que te sientes frustrado porque tú querías ese dulce, porque tú querías ese juguete, pero simplemente hoy no hay dinero, no se pudo, por X o Y motivo, pero mencionar la emoción siento que es de las principales estrategias que se deben implementar. Para que ellos entiendan que están sintiendo, porque muchas veces puede haber esa confusión de que yo me estoy sintiendo triste, pero entonces siento que es enojo, digo que es enojo, porque muchas veces los niños como que suelen expresar muchas de sus emociones con el llanto, pero el llanto no siempre es tristeza, entonces la mención es muy importante. Sí, sí. Y yo siento que ya lo has mencionado como implícitamente es el acompañamiento, o sea, estar al lado del niño, ya sea respirar con él, ayudarlo a que no se sienta solo. Puedes acompañarlo con un abrazo, puedes acompañarlo con una palabra. Y también la importancia un poco de reconocer el apego que mi hijo, mi nieto, mi lo que sea tiene, ¿sí? Porque si mi hijo tiene un apego seguro, pues seguramente, valga la redundancia, podría ser muy fácil que mi hijo se puso a llorar, entonces yo lo abrazo y que el contacto piel a piel lo regule. Pero podría ser que mi hijo tenga un apego, no sé, evasivo, de oposición o desorganizado, que es mucho peor. Entonces simplemente mi hijo está frustrado, está llorando, se tiró al piso, pero no quiere un abrazo mío. Entonces también, primero que todo, antes de implementar la regulación emocional en un niño, siento que hay que implementarla en uno. Sí, tienes toda la razón. Porque si el niño siempre aprende mucho por la imitación, por ejemplo, si yo veo que mi papá cuando le pasa algo que lo enoja mucho, golpea la pared, o grita a todo el mundo, pues obviamente el niño va a decir, esa es la mejor manera de que yo pueda expresar mi enojo. Entonces lo importante es empezar también desde nosotros, porque lo que nosotros le damos a los niños, ellos lo van a recibir y lo van a implementar. Entonces sí es muy importante trabajar en nosotros mismos. También, o sea, pues tampoco es que seamos seres humanos perfectos, ¿no? También obviamente estar abierto a las equivocaciones de nosotros, porque tal vez al intentar implementar esta regulación emocional, yo no puedo regularme, entonces me desespero peor y me pongo peor porque no pude, ¿sí? No. Tratar de, ok, esta vez me equivoqué, esta vez le pegué un grito a mi hijo y le dije, no más, y ya deja de llorar y lo que sea, pero mañana lo haré mejor, pediré una disculpa, que eso también es súper importante, sí, creo yo. Los errores, sí, porque nadie es perfecto y que ellos entiendan que, bueno, en ocasiones tal vez ellos tampoco sean perfectos a la hora de regular sus emociones. Entonces siento que van esos tips, ¿no? Reconocer, aceptar, acompañar. Son como los tres tips principales que les damos a ustedes. Sí. Y bueno, hablemos un poquito de estrategias más específicas, como con nombre propio, como de, pero ¿qué puedo implementar yo en mi casa? ¿Qué juego? ¿Qué cosa? Como que, o como docentes, ¿qué puedo implementar yo en mi aula? En mi clase. Porque también como docentes es un proceso totalmente diferente, porque al menos yo tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero en un aula tenemos 20, 30, entonces es mucho más difícil caracterizar a cada uno y decir, es que este tiene apego vacío, entonces yo lo voy a dejar, ¿sí? Entonces hablemos de esas estrategias. Pues yo creo que una de las más importantes que se pueden implementar tanto en casa como en la escuela es como los rincones, ya sea el rincón de la calma, el rincón de las emociones, el rincón de la tranquilidad, como lo quieras mencionar, los rincones son maravillosos. Una estrategia que a mí, para ya luego meternos un poquito más en los rincones, que a mí me parecería de las principales,
que uso en lo personal, tanto para mi regulación como para los demás, la respiración. Sí, tienes toda la razón. Totalmente la respiración, porque, pues madre, qué importante es uno poder calmarse respirando uno solito, porque tampoco podemos hacer de que un niño, una persona dependa de su mundo externo, Sí. sino que chévere que pudiera hacerlo solito, que pudiera, bueno, sí, que chévere que tú estés ahí para abrazarlo, acompañarlo, pero en el momento en que tú no estés. Sí, necesita algo que pueda hacer solito y que es algo muy sencillo. Respirar. Entonces, respirar de una buena manera. Sí. Inhalo, Exhalo. exhalo las veces que lo necesite, o podemos, digamos, decirle a nuestro hijo, listo, vamos a hacer una cosa, o hermano, como lo quieran llamar. En el momento en que te sientas frustrado, en el momento en que te sientas enojado, en el momento en que tengas tristeza, vamos a respirar 10 veces. Cuando se cumplan las 10 veces, entonces tú ya estás calmado y puedes contarme qué sucedió, cómo te sientes, por qué te sientes así, y lo hablamos un poquito, y ya luego va el tema del reconocimiento, de lo que ya habíamos Ya hablado habíamos antes. hablado, sí, tienes toda la razón. Y es que respirar es algo fundamental, porque es que cuando tú respiras, obviamente le mandas oxígeno al cerebro, y el cerebro lo que hace es ayudarte a controlar. El cerebro es el control de todo eso. Es como esa pieza, esa pila del control que Sí, si no es- falla, No funciona. Adiós. no funciona. Exacto. Sí, la respiración. Entonces, bueno, ¿cómo podemos implementar la respiración? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué juegos? Que llame la atención, o sea, que no sea como, respira. Sí, muchas veces ellos pueden decir, ay, respira. Yo respiro todos los días. Entonces hay muchas estrategias que puedes implementar que son sencillas. Por ejemplo, que respire como algún animal. Entonces, vamos a respirar como un ratón, que el ratón respira Pequeñito. pequeñito. O puedes respirar como un elefante. Entonces, toma Grande. mucho aire y cuando lo sueltes puedes hacer el sonido del elefante. Algo así. Sí, no sé. podría ser una una opción. estrategia. La flor y la vela, que es la que más me funciona y la que más me gusta. Tú lo Es lo sabes. mejor, es lo mejor. Entonces, vuelo una flor, mi flor favorita, la tengo en mi mano, la vuelo, soplo mi vela de cumpleaños, soplo la vela que yo quiera y listo. Y así las veces que sea necesario. Sí, así puedes jugar mucho con la imaginación, ya sea que imagine que está soplando la vela de cumpleaños, que está soplando una sopa. Que va a inflar un globo grandísimo y necesita tomar mucho, mucho aire y lo infle todo en un solo sopletón. Sí. ¿Sí? Eso también va un poco en qué tan comprometido estoy yo con que mi hijo de verdad lo quiera implementar. Entonces, no sé si a mi hijo le gusta el fútbol. Imagínate que vas a meter un gol o que vas a empezar a correr. Respira profundo y arranca. Dale, sí. O sea, jugar un poco con los intereses, con lo que le gusta. Es que el juego es fundamental. O sea, si tú implementas el juego, ellos lo van a interiorizar mucho más rápido. Bueno, ahora sí podemos hablar un poquito de los rincones. ¿Qué pueden tener esos rincones? ¿Qué podemos hacer en esos rincones? ¿Qué rincones podemos hacer? Pues las posibilidades son muchas, pero digamos que vamos a darles algunos tips, algo muy, muy sencillo. Algo muy importante es, por ejemplo, puedes colocarle cosas para ayudar a esa misma respiración. Entonces, estrategias yo se las pongo así en un dibujito, se las pego en la pared para que él las mire y recuerde como, tengo que respirar. Entonces aquí me dice que me imagine lo que pues ya mencionamos, entonces eso le puede ayudar mucho. Y esos rincones pueden ayudar mucho también al tema de si yo no estoy, ¿no? Ujú. No sé, lo ideal sería que las personas que estén alrededor del niño o la niña implementaran todos la regulación emocional, pero pues sabemos que hay personas que por tiempo, por cualquier otra cosa, por creencias incluso, no lo van a hacer. Entonces, que mi hijo, cuando yo no esté, tenga ese espacio en la casa, tenga en su maleta, no sé, Algo que lo ayude. alguna cosa que le pueda ayudar. Hay que promover la autonomía, ¿sí? Sí, Porque también. después el hecho de que dependa de que yo tengo que regularme porque necesito a alguien que me ayude a regularme, tampoco es el hecho. Va ¿sí? a crear un tipo de apego Pero, diferente sí, también, ¿no? entonces Entonces tampoco una es cosa mucho. va a llevar a la otra y tampoco sí. queremos eso. Entonces, Sí. ¿qué más podemos tener? No sé, pienso yo, caritas. Entonces una carita, tratar también de no quedarnos en las emociones básicas, ¿no? Sí. Entonces caritas de alegría, tristeza, ¿no? Pues que son las que más se repiten, pero también que haya desagrado, que haya miedo, que haya alguna imagen de frustración, que los niños suelen tener a veces demasiada frustración, no sé,
quería que esto me quedara hermoso, que no se me saliera porque es el ideal, No puedo. pero no pude. Entonces me frustro terriblemente, no pude cortar esto, no pude abrir la botella, no pude, el juego no me funcionó como yo quería. Todas esas cosas generan frustración y a veces sin querer queriendo es de la emoción más frecuente en los En niños. los niños. Y es la emoción que menos se trabaja. Sí, o sea, hay que abrir nuestra mente a que hay muchas emociones y que son emociones. No son ni emociones buenas ni emociones malas. Eso es muy importante. Son emociones. Y todas son igual de válidas porque todas están presentes y aparecen en cualquier momento, en cualquier situación. Podemos catalogar un poco como bueno o malo, no la emoción, sino la gestión de ella. ¿Sí? Entonces, si yo tengo rabia contigo y entonces te pego, te jalo el pelo, te empujo, pues esa acción, esa gestión que estoy realizando, eso es lo malo, pero la emoción que estoy sintiendo, la frustración, el enojo, no. No es malo. No es malo, sí tienes toda la razón. Eso es algo muy fundamental que tenemos que entender. ¿Qué más podemos tener? La botella, esa botella a mí me encanta. De la calma, la botella de la calma es espectacular. ¿Qué hay en la botella de la calma, por ejemplo? Pues es que la botella de la calma es muy sencilla de hacer. O sea, tú coges una botella y le agregas agüita, algún aceite para bebés, más que todo para que tenga ese movimiento. Por el olor, ¿no? Imagínate un aceite de cocina. No, se va a ver un poco maluquito, tampoco es la idea. Sí. Y puedes echarle brillanticos o algún objeto que se mueva, por ejemplo, cauchitos para el cabello de colores o de esos como Las estrellitas que hay en los pelos. que se ponen como en la carita, o sea, cosas que se puedan mover en el agua así como constantemente y que el niño pueda concentrarse en el movimiento de esos objetos dentro del agua, porque al tener su concentración en eso, el mismo cuerpo se va a ir como relajando. El agua como calma, ¿no? El Sí, agua el es... movimiento del agua es como tranquilizante. Sí. Podrían haber cosas con sonidos, no sé. Están estas como caracolitas, como conchas de mar, Sí. que dicen que cuando uno las trae de los oídos, pues eso suena y suena como el mar, ¿no? Sí. Se supone. Si a mi hijo le gusta el mar, lo he llevado alguna vez, le agrada o simplemente lo ha visto en el televisor y, mejor dicho, es fascinado, pues yo podría conseguir una conchita a un amigo, a algún conocido que fue al mar, venga, me trae, o que va a ir al mar, me trae una conchita o la consigo en algún lado y le pongo su conchita a mi hijo en la maleta, incluso en un rincón, y que mi hijo coja su conchita y con el sonido del mar o cualquier otro sonido. Sí, es muy importante qué es lo que le gusta a mi hijo, qué le puedo implementar, que yo sé que le gusta a él y le sirve, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos, hay niños que son por el olor, por el tacto, porque digamos, hay niños que les irrita totalmente los sonidos. Sí. Entonces yo no le voy a poner un sonido para que se calme mi hijo, si definitivamente por ahí no es. Sí, hay que ser muy inteligentes en lo que vamos a elegir porque no le vamos a poner cosas que lo puedan llevar a estresarse más o que no le funcionen, porque esa no es la idea. En un aula de clase, por ejemplo, se puede implementar los 5 sentidos. Claro. ¿Sí? De una. Y no es un trabajo tampoco tan extenso, no. Puedo hacer una botellita, puedo imprimir las imágenes, puedo con los mismos niños, no sé, hacer una marajita. O Sí. incluso pedirles que traigan alguna cosa de su casa, un peluchito, Alguna cosa de apego. un Sí, muñeco de algo que apego. les ayude a cada uno de ellos, ir construyéndolo poco a poco, o sea, porque no es algo que De un día a otro. Sí, de un día a otro no te va a funcionar, porque digamos en una aula de clase te pueden los 30 niños en el mismo momento que ir al rincón y salirse de la clase y no hacer las actividades por ir allá, no, es un proceso constante, por eso les decimos que debe ser desde que nacen, desde que van creciendo, porque pues nada de un día para otro va a funcionar. Sí, pero bueno, digamos que en el aula obviamente no los tenemos de un día para otro, pero al transcurso del tiempo se puede, listo, Pedrito hoy se enojó, pero Pedrito sabía que estaba el rincón, entonces Pedrito va y el rincón va a ir creciendo solito, siento yo que eso también es un experimento bien bonito, porque va a ir creciendo, los niños ya van a decir, profe, es que yo descubrí que me calma, no sé, abrir unas galletas. Sí. Entonces allá puse mis galletas, cosa que sí. O yo descubrí que me calma tener un olor de mi mamá, entonces yo traje el perfumito de mi mamá. para En un olerlo. tarrito pequeño, entonces cuando yo me pongo un poquito la mano, lo huelo y me Me tranquilizo. tranquilizo, sí. ¿Sí?
Entonces eso también es bien bonito ver cómo crece porque los niños van adaptando eso también a su vida y lo van llevando a la casa y eso es aún más bonito porque lo llevan a la casa, entonces ya la mamá aprende, el papá aprende, Sí. el abuelo aprende. Un trabajo colaborativo siempre es muy importante. Inclusive desde la casa, digamos que tan un papá lo tenga en su casa y le diga, ay, profe, mi hijo me dijo que tú estás implementando esto, a mí me funcionó esto. Ujú. Úsalo, a ver qué te parece. Entonces sí, en un aula siento yo que sí hay que tener bastantes Bastantes opciones, cosas. pero que no sea algo de preocuparme, como necesito crear un rincón y mejor dicho para mañana, no. Es algo que va a ir creciendo, es algo que va a ir avanzando, es algo que con tu mismo grupo vas Construyendo. a poder construir y qué bonito ojalá que los otros maestros y maestras pudieran adaptarlo también. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué más podemos hablar sobre la regulación emocional de estrategias? No sé, de pronto, literatura, música. Literatura, música, arte, Sí. el arte en todo su esplendor. Las actividades rectoras, yo siento que están muy involucradas también en ese Sí. usar el juego, la exploración del medio, en la naturaleza. Hay niños que son muy curiosos, se podría decir. Entonces, ir al parque, yo no voy a jugar, bueno, a jugar con los objetos que hay, pues. Pero me gusta ir a cavar. Y eso me gusta tranquiliza. recoger piedras, Sí. no sé, ramas incluso. Y si eso me tranquiliza a mí, pues lo voy a hacer. Es que es un tema muy amplio y muy de experimentar, Ujú. que me va a funcionar. Si yo tengo el tiempo como mamá, tal vez no todo el tiempo, no siempre que mi hijo tenga un desborde emocional, pero si yo tengo el tiempo de que a mi hijo le gusta la pintura y eso, y le tengo en su rinconcito la pintura, bueno, hijo, ponte a pintar un rato, mientras, Te tranquilizas y luego hablamos. y luego habla, o ponte a colorear, o sí, si tengo el tiempo de hacerlo sería espectacular, pero ¿qué pasa si eso está en público? Bueno, en el público, pues es que siento yo que está muy satanizado, te Ujú. robo la palabra que siempre utilizas, ese tipo de desbordamiento emocional. Sí, claro. Entonces, está mal si si tú lo regañas, está mal si lo dejas, entonces siempre Pero está pésimo si el niño está tirado en el piso y que el niño tan, mejor dicho, y yo siento que lo primero que uno tiene que hacer en público es que alrededor no existe, existe mi hijo que necesita o la persona que yo tenga que necesita el cuidado, que necesita la atención, Ujú. eso es lo más importante. Sí, o sea, las personas van a criticar muchas veces por los estilos de crianza, por los estilos de apego que tengan en su casa, o sea, eso o sea, no busques conformar al resto de cómo regulas tú la emoción de tus hijos, ¿no? Ujú. O sea, enfócate en cómo puedo ayudarlo yo a él a que tenga las herramientas para autorregularse. Eso es muy importante. Eso es súper importante. Y ya podríamos hacer también una caja de tesoros. Ah, Un oye, sí, rincón. no lo había pensado. Una cajita de tesoros donde está el juguete favorito, también entender esas cosas, ¿no? Si yo tengo un carro favorito, una maleta favorita, un bolso favorito, mi hijo, ¿por qué no lo puede tener? Si yo no prestaría mi collar favorito, Porque mi hijo lo tiene ¿por que qué prestar. mi hijo lo tiene que prestar? Entonces esto también es súper importante, esos tesoritos yo creo que si se les puede guardar también para su regulación, listo, hijo, ¿no quieres prestar esto? Este collar, ¿no quieres prestar esta maleta? ¿No quieres prestar? Lo vamos a guardar en tu cajita de tesoros. Cajita de tesoros. Y eso también le puede servir a él para cuando yo esté triste, cuando yo necesite una ayuda, pues voy a mi cajita de tesoros a ver qué puedo encontrar y qué me puede ayudar a mí. O sea, buscar la autonomía del niño es lo más importante. Buscar la autonomía. Pues yo Ya, creo que eso sería como yo lo que creo. queríamos hablar el día de hoy. Sí, de pronto después podemos hacer otro, hablando un Otro poquito podcast. más de tipsitos o enseñándoles a hacer la botella de la calma. Ay, sí, está bien genial. O enseñándoles a hacer un rincón. Y nada, recuerden que esto es Para grandes, Y Chicos. el podcast.